¿Qué es lo que pelea el feminismo? ¿Tiene validez alguna que estén peleando cosas específicas o que quieran leyes específicas o cosas específicas solo para ellas? Cuando la gran mayoría de los problemas que hoy tenemos son de todos los seres humanos. Entonces, bien a bien, ¿qué es lo que pelea el feminismo? ¿Es creíble? ¿Se puede resolver? Y más importante, ¿qué sí y qué no es necesario? Quédate que vamos a ver estos temas el día de hoy. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Entonces, para empezar, ¿qué busca en teoría? En teoría, ¿qué es lo que está buscando el feminismo? En teoría, el feminismo busca igualdad, pero hoy en día no la tenemos. Estamos viendo leyes específicas para ellas, a su favor me refiero, leyes de género, violencia de género, que no existe. También me han escuchado mucho criticar el Instituto de la Mujer o incluso la ONU Mujer, porque hay un ONU Mujer y no hay un ONU Hombre, cuando los hombres también tenemos varios problemas. A ver, si estamos hablando de igualdad, la gran mayoría de los problemas que tenemos hoy en día, pues me parece que pueden aplicar para los dos, ¿no? Por decir, el tema de salud mental, pues es más grave en el tema de los hombres, pero ambos lo sufren. Entonces, ¿por qué hay programas de ayuda en salud mental en la gran mayoría de los países solo para mujeres y no para hombres? Cuando eso no es igualitario, para empezar, feminismo, igualdad, y es un problema que todos tienen. Ahora bien, sí existen ciertos problemas que a nivel ONU, a nivel global, podemos decir que sí son de mujeres. ¿Como cuáles? Bueno, evidentemente las mujeres son muy maltratadas y son textualmente ciudadanos de tercera categoría en países teócratas. Es un tema complejo porque no es nada más gritar y decir, no, traten iguales a las mujeres, ¿no? Porque son países que creen que su religión es la ley. Entonces, es un conflicto un poquito más complicado. El tema de esclavitud es un problema de la ONU enorme. Hoy en día hay muchísimos esclavos en todas partes del mundo. Grave en África, en Asia. Eso es un problema muy grave. Un problema específico que tienen las mujeres, bueno, y varios hombres, pero mayormente mujeres, es el tema de trata de blancas. Ese sí es un tema global. Ese sí es un problema que nos afecta a todos y sí es un problema que podemos, como hombres incluso, decir, sí, las mujeres hay que hacer algo al respecto. Pero ¿no les parece curioso que no hay como en los países un grupo especial que trate de defender a estas mujeres de trata de blancas? Si lo hay, es muy pequeño. Pero eso sí, hay un Instituto de la Mujer. Seamos muy honestos, todos esos graves problemas globales son reales, sí son reales, pero no es algo que veamos de manera normal en el mundo occidental, en una sociedad civilizada. La trata de blancas, claro que sí, pero no es como que pase obvio o grave. Entonces, ¿qué es lo que está peleando el feminismo? Porque aparte del feminismo tiene fuerza en el mundo occidental. ¿Qué es lo que tanto pelean ellas? Si te ha gustado, por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Entonces, regresando en el mundo occidental, ¿qué es lo que pelea a bien el feminismo? Quiere pelear en contra del hombre. Y me parece que eso es un error. El hombre no es el enemigo. Y quiero que analicemos un poquito y que tú te cuestiones esto. ¿Por qué existe un ministerio de la mujer que trata de atacar al hombre? ¿Por qué el feminismo ataca directamente al hombre? Cuando muchos de esos problemas lo tienen los dos géneros y el hombre no es el enemigo. Y esto está afectando a las mujeres, obviamente a los hombres, porque hay un chorro de leyes que por cualquier cosa hoy en día te meten a prisión, pero también están afectando a las mujeres y es algo que no estamos considerando. ¿Por qué les afecta a las mujeres? Bueno, porque en lugar de estar tratando de resolver los problemas de fondo, estamos tratando de decir, es culpa de los hombres. Si un hombre lo hace, todos lo hacen. O, a ver, sinceramente vamos a poder resolver el tema de que no queremos que muera ni una sola mujer. Me parece que no. Toda la vida ha habido muertes, desafortunadamente, de mujeres. Y el tema es, no mueren por un tema de género.
Es lo mismo que la trata de blancas. No lo hacen por género, no es porque esa gente odia a las mujeres, lo hacen porque hay un beneficio económico. Pero entonces pasa lo mismo con quitarle la vida. ¿Y qué pasa si una mujer perdió desafortunadamente la vida en manos de otra mujer? O directa o indirectamente. Muchas mujeres usan a hombres para quitarle la vida a otra mujer. Entonces, ¿realmente el culpable son los hombres? ¿Nos hemos puesto a pensar las razones por las cuales una persona puede llegar a perder la vida o ser agredida? Y por las mismas razones que ha existido toda la vida. Celos, envidia, dinero, hoy en día drogas, orgullo. Hay varias razones por las cuales puede llegar a ser agredida una mujer o perder la vida. Pero en lugar de estar analizando, a ver, ¿es un tema de pobreza o es un tema de drogas? Pues, ¿cuáles son las razones de fondo? Pero no las estamos viendo. Es más fácil decir, no, pues es culpa de los hombres. ¿Realmente es culpa de los hombres? Nunca va a dejar de existir mujeres que pierdan la vida. Eso es imposible. Y aparte me gustaría hacerte el cuestionamiento. Normalmente, los hombres reciben mucho más violencia, al menos 4 veces. Puede llegar de 4 a 12 veces, 15 veces más que las mujeres. Entonces, ¿por qué no estamos diciendo como sociedad, no queremos que nadie muera? ¿Por qué seguimos peleando que el culpable es el hombre? ¿Alguna vez va a ganar el feminismo? No, porque los hombres no somos los culpables. Los culpables es la pobreza, drogas, celos, un sinfín de cosas, pero no es porque sea hombre o que ella sea mujer. Entonces, como hemos visto en muchos otros capítulos, toda esta idea de que existe violencia de género puede llegar a existir. Recuerden, violencia de género es una persona ataca a otra persona del otro sexo por el hecho de ser del otro sexo, por el hecho de que sea mujer o que sea hombre. Pero así como se nos parece una locura pensar que una mujer va a atacar a un hombre solo porque es un hombre, pues de igual manera para el otro lado. Estamos dejando de proteger a la sociedad, hombres y mujeres, por estar discutiendo que es culpa del hombre, cuando en realidad no existe la violencia de género. Estamos olvidando las razones de fondo. Si te gustan todos estos temas, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil vienen los datos para que lo encuentres. Por favor, revísalo. Ahora bien, si hemos dicho, sí existen ciertos problemas, pero son globales, no del mundo occidental, o son mucho más pequeños. 2, pareciera que no estamos tratando de resolver esos problemas específicos de mujeres. Estamos atacando al hombre. ¿Por qué es malo atacar al hombre? Porque 1, nunca lo vas a ganar, y 2, estamos dejando de ver las razones principales de fondo. Pero el cuestionamiento es, ¿por qué siguen insistiendo? ¿Y quién se beneficia de esto? Pónganse a pensar ustedes que el único que se beneficia es el gobierno. Son los políticos porque tienen un tema que a todo mundo le gusta hablar, ¿no? Pues es padrísimo hoy en día decir, soy feminista. Ah, qué padre, tengo puntos. Pero hemos dejado de responsabilizar al gobierno de nuestra seguridad. En lugar de estar diciendo, oigan, no queremos que nadie muera, o ¿qué estás haciendo diferente? Queremos mejor policía, más policía. ¿Por qué invertimos en partidos políticos o cosas que no necesitamos y no estamos invirtiendo en más policía o mejor policía? ¿Por qué es más fácil? Al gobierno le conviene decir, no, los hombres no importan y aquellas mujeres que desafortunadamente murieron, es culpa de los hombres. Nunca lo vas a lograr resolver. Si es culpa de los hombres, es imposible resolverlo. O sea, realísticamente es imposible resolverlo. También hablamos de que es muy egoísta pensar, a ver, no queremos que ninguna mujer muera. A, es imposible. Y B, ¿y los hombres? ¿Qué? ¿Los hombres no importamos? Entonces, el único que se está beneficiando de que estemos atacando al hombre son los gobiernos que se han quitado una enorme responsabilidad. Y 2, todas las personas que se benefician económicamente de que existan leyes de género o de que haya un instituto de la mujer. Mucha gente gana mucho dinero diciendo es culpa del hombre. Entonces, ¿realmente que el feminismo esté peleando contra el hombre nos va a ayudar de algo? No sé.
Tú dímelo. Recordemos, por favor, el feminismo pelea, en teoría, igualdad. Aquellas mujeres que están peleando tener mejores beneficios, en realidad no es feminista, es hembrista. Quiere un bien para su género sobre los derechos de los demás. Y dos, sí existen muchos problemas que las mujeres tienen a nivel global en donde los hombres deberíamos estar ayudando. Pero pelearnos contra el hombre nunca va a funcionar. Si eres una verdadera feminista, empieza a pelear por los hombres y empecemos a pelear juntos contra estos problemas. En lugar de ministerios de mujer, debería haber áreas o policía especial que pueda proteger la trata de blancas o la esclavitud o temas que realmente solo son de mujeres, en lugar de usar todo ese dinero para crear bancas moradas o peor, para crear leyes que afectan solo a los hombres. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue El Feminista en Misandria.